Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy, continuando con el curso de Historia Universal, desarrollaremos el tema número 6, la Guerra de Corea. Este va a ser un enfrentamiento muy importante que se va a desarrollar en la parte de Asia, ¿no? Sobre todo se van a enfrentar Corea del Norte y Corea del Sur. Se desarrolló el 25 de junio de 1950 hasta 1953. Estos dos países, Corea del Norte y Corea del Sur, van a tener el apoyo respectivamente de Estados Unidos y de la URSS, ¿no? Recordemos que este conflicto se va a desarrollar durante el proceso de la llamada Guerra Fría, ¿ya? Entonces, este enfrentamiento armado se va a producir en la península de Corea, lugar donde se van a enfrentar estos dos sistemas políticos. Uno de carácter capitalista, que era Corea del Sur, apoyado por Estados Unidos, y el otro de carácter socialista o comunista, ¿no? Apoyado por la Unión Soviética. Al final, se va a considerar como un empate estratégico hasta que se va a preservar hasta el día de hoy, ¿no? Los antecedentes. La península de Corea había permanecido ocupada por Japón desde 1910, ¿no? Hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Después de esta rendición incondicional del Imperio de Japón, la península de Corea había sido ocupada, ¿no?, por URSS y por Estados Unidos. O sea, gran parte de Corea estaba dominada ya por la Unión Soviética y también estaba dominada por Estados Unidos. La conferencia de Potsdam, celebrada en julio de 1945, acordó una serie de puntos, ¿no? Uno de ellos menciona la división de Corea a la altura del paralelo número 38, ¿no? De que a partir de ese paralelo se va a establecer, pues, ¿no?, una frontera, ¿no? Y el estallido de esta Guerra Fría tuvo como resultado la partición de este país en dos estados: Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética, donde en 1948 se establece una república popular, ¿ya? No se olviden, la República Popular de Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética. Es decir, en este caso, una dictadura comunista dirigida por Kim Il-sung y contando con Pyongyang como la capital. Y por el otro lado, Corea del Sur, donde ese mismo año Syngman Rhee estableció una férrea dictadura pro-norteamericana con la capital en Seúl. Entonces, aquí en la imagen estamos observando a Corea del Sur y Corea del Norte, que van a quedar separadas en dos estados independientes en 1945. Entonces ya estamos sacando conclusiones, ¿no? Recuérdense que antes de este suceso, Corea estaba ocupada por los japoneses, por el imperio japonés, pero durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, con la rendición de Japón, ¿no?, Corea va a ser ocupada por la Unión Soviética y por Estados Unidos. Ahora, aquí también hay algo muy importante, ¿no? Las principales causas que van a iniciar la guerra entre estos dos bloques, ¿no?, van a ser las siguientes. La primera es la disputa imperialista de estas dos superpotencias, ¿no?, Estados Unidos y la URSS, que van a querer dominar políticamente e ideológicamente toda esta zona, ¿no? Entonces esa va a ser la primera causa, ese primer enfrentamiento que se va a dar, pero no directamente, ¿no?, sino eh, utilizando a sus, en este caso, a sus aliados, ¿no?, que vendría a ser, pues, no por parte de Estados Unidos, Corea del Sur, por parte de la Unión Soviética, Corea del Norte. Y también la rivalidad que va a existir entre el régimen comunista de Corea del Norte, que va a estar dirigido por Kim Il-sung y apoyado por la Unión Soviética, o sea, por la URSS, y el gobierno capitalista de Corea del Sur, presidido por Syngman Rhee, apoyada por Estados Unidos. Y la tercera causa es el intento de Corea del Norte de reunificar todo este país en uno solo, ¿no?, toda la península, pero por la fuerza.
Los norcoreanos, con armamento soviético, van a invadir Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Esto provoca la reacción de Estados Unidos y el estallido de la Guerra de Corea, que dura 3 años. Ahora, aquí vamos a ver los principales hechos. En 1950, Kim Il-sung atraviesa el paralelo número 38 y finalmente avanza hacia el sur de Corea, ¿no? Para poder conquistar todo este espacio. El régimen surcoreano apenas va a poder mantener un pequeño territorio en torno a Pusan. La reacción norteamericana, para la sorpresa de Stalin, que era el gobernante de la URSS, fue inmediata. Washington pide la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. Obviamente, pues no, la ONU era un aliado importante de Estados Unidos y consigue un mandato para ponerse al frente de un ejército que hiciera frente a la agresión norcoreana. Entonces, la ausencia de este delegado soviético, que había rechazado asistir a las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU como protesta por la negativa norteamericana de aceptar a China popular, en él propició en esta resolución. Ahora aquí, como ya Estados Unidos tenía el apoyo del ejército de la ONU, ¿no? Entonces se inicia un conflicto importante en Pusan, ¿ya? Y esto va a ser dirigido por el general Douglas MacArthur, quienes van a recuperar rápidamente el terreno perdido, y en octubre de ese mismo año van a tomar Pyongyang, la capital de Corea del Norte, logrando así arrinconar a los norcoreanos cerca de la frontera con China popular. Pero, sin embargo, un asalto chino, iniciado en 1950 bajo el mando del general Peng Dewey, con 380.000, ¿no? Voluntarios del Ejército Popular de Liberación Coreana, en este caso del norte, va a atacar y va a repeler las tropas de la ONU y los va a llevar hasta el paralelo 38, la primera frontera, ¿no? La frontera que se estableció años atrás. Entonces, en este caso, después de este gran acontecimiento, ¿no? La batalla de embalse de Chosin en el invierno fue una terrible derrota para las tropas de las Naciones Unidas, compuestas principalmente por los marines de los Estados Unidos. La situación fue muy grave para los surcoreanos, ¿no? Entonces el general MacArthur va a solicitar el empleo de armas atómicas, lo cual llegó a alarmar a los aliados de Estados Unidos. El asalto chino tomó a las tropas estadounidenses por sorpresas. Aquí va a entrar en combate también el ejército de la República Popular de China, ¿ya? La República Popular de China, en este caso, van a enfrentarse, se va a enfrentar contra Estados Unidos, ¿no? Entonces esto va a ser un apoyo más para Corea del Norte, ¿sí? Los marines en el lado de la península huyeron de manera más organizada debido principalmente a su mejor entrenamiento y disciplina. Y el 4 de enero de 1955 las fuerzas comunistas de China y las fuerzas comunistas de Corea del Norte van a ocupar nuevamente Seúl. Entonces aquí van a tener el apoyo de los chinos, ¿no? Y esto va a beneficiar obviamente, pues, ¿no? A la URSS. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Las consecuencias más importantes de esta guerra, ¿no? Pero antes de esto, en julio de 1953, se va a firmar un tratado, un tratado importante, un tratado de armisticio en Panmunjom, en el cual se va a acordar una línea de demarcación que va a ser el paralelo número 38, y esta va a ser la frontera hasta la actualidad incluso, ¿no? Entre las dos Coreas. La primera consecuencia es que esta confrontación que se va a dar durante la Guerra Fría va a establecer un modelo para muchos conflictos posteriores. Esto creó la idea de una guerra limitada, donde las dos superpotencias lucharían en una guerra que podría involucrar armas nucleares. La otra es, para Corea, 1 millón de muertos en el conflicto. La guerra dejó a la península dividida permanentemente
en un estado comunista y por el norte y en un estado capitalista por el sur. En la actualidad, las tropas de Estados Unidos aún permanecen en la frontera, así como un gran número de coreanos. Esta es la frontera más fuertemente defendida en la tierra, ¿ya? Y incluso es una de las fronteras que se encuentra en mucha tensión. Cualquier momento puede estallar otra guerra. Para Estados Unidos las bajas fueron de 44.000 muertos, un poco menos que en la guerra de Vietnam, pero en un periodo mucho más corto. Luego, el descuido del recuerdo de esta guerra en favor a las de Vietnam, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ha causado que la Guerra de Corea se llame la Guerra Olvidada o la Guerra Desconocida. Entonces, después de haber analizado nosotros el concepto importante de la Guerra de Corea, vamos a observar la línea de tiempo. En 1948, esta península coreana se va a dividir en la República de Corea del Sur y Corea del Norte. En 1949 se firma en Washington el Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, ¿no? Tratado por el cual Estados Unidos va a tener a muchos aliados capitalistas, ¿no? Otro, en 1955 nace la Comunidad del Carbón y del Acero. En 1952 Estados Unidos pone en servicio el primer submarino nuclear de la historia, el USS Nautilus. En 1953 muere José Stalin y Nikita Khrushchev se alza con el liderazgo en este caso, de la Unión Soviética. A ver, desarrollemos la siguiente actividad que va a ser la sopa de letras con respecto a la Guerra de Corea. La conferencia en que se divide Corea a la altura del paralelo 38, ¿no? Aquí está en la parte superior podemos encontrar. Esta conferencia se va a llamar el Panmunjom, ¿ya? La pregunta número 2, el gobernante de Corea del Sur al inicio del conflicto, ¿sí? También lo podemos encontrar en la parte superior. Entonces ustedes, chicos, van a buscar las respuestas y aquí en la sopa de letras lo marcan. La segunda pregunta, desarrolla el siguiente vocabulario. ¿Qué significa armisticio? Armisticio significa el cese a la guerra, ¿no? El cese temporal a la guerra o se podría considerar también como un sinónimo a un tratado de paz. Península. Península en este caso es una área geográfica accidentada, ¿no? Otro, plebiscito. Plebiscito va a ser una consulta general, una consulta popular que se va a realizar, ¿no? a determinada población. Conferencia. En este caso, conferencia vendría a ser una reunión muy importante en el cual van a participar personajes o también representantes de ciertos países importantes para tomar acuerdos, acuerdos X, ¿no? Y en consejos de seguridad de la ONU en este caso, es un organismo importante, ¿no? Que sobre todo toma decisiones militares. Cuando se encuentran ciertos países aliados en un posible conflicto. Número 3. Identifica los siguientes nombres y escribe su nacionalidad y el cargo que tenían. Por ejemplo, vamos a resolver 3 aquí. Mao Zedong. Mao Zedong fue el líder de la Revolución Popular China, ¿no? Él es chino. José Stalin, líder de la Unión Soviética, ruso. Harry Truman, también fue un presidente de los Estados Unidos, obviamente su nacionalidad es Estados Unidos. Douglas MacArthur fue el general del ejército de la ONU, ¿no? También fue de Estados Unidos. Kim Il-sung, en este caso es el líder norcoreano, el líder del sector comunista. Syngman Rhee, en este caso va a ser el presidente de Corea del Sur. Matthew Ridgway, también va a ser estadounidense, ¿no? Entonces de esta forma vamos a identificar estas respuestas y lo vamos a copiar en el libro. Luego a continuación ustedes van a desarrollar la página 140, ¿no? Las actividades domiciliarias y lo suben a la plataforma.